Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva jornada cultural para comenzar como corresponde nuestro mes de la patria. Hoy comenzamos las actividades de septiembre con un 21º webinar abierto a toda la comunidad. Recordemos que también nosotros contamos con webinars internos, que son talleres complementarios y talleres que atañen solamente a nuestros alumnos IC y que lo hacemos viernes por medio. Entonces, bueno, contarles que este 21º webinar corresponde a las actividades que estamos realizando en formato online desde que comenzó la pandemia. Recordar también que todos los institutos Confucio en el mundo somos parte de una red educacional internacional, que son más de 500 ya, y que todos tenemos la gran misión de difundir el idioma y la cultura china. Por supuesto, para que exista un Instituto Confucio debe haber una universidad local, que en este caso es la Universidad Santo Tomás, junto con sus instituciones, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, y una universidad china, que en este caso es la Universidad de Anhui, provincia conocida como La Gloriosa por sus recursos naturales ubicadas al este de China. Bueno, hoy día me corresponde presentar, me llega a emocionar presentar a esta gran amiga, con quien estábamos compartiendo recién algunos recuerdos, porque la verdad que ella fue quien me recibió cuando yo comencé a trabajar en los institutos Confucio. María Montt. Ella, les voy a dar una pequeña descripción muy lúdica, muy simpática, que nos preparó, en donde nos cuenta un poquito de su historia, tanto personal como profesional. Comenzar contándoles que ella creció en Dalcahue, en Chiloé. Cuando terminó el colegio, entró a estudiar Historia a la Universidad Católica. Sin embargo, terminó estudiando sobre China. Su primer viaje a Asia fue a Japón y se fascinó con la diversidad y la complejidad de este país asiático. Desde entonces ha seguido vinculada a la región. Apenas terminó la literatura, partió a estudiar un magíster en estudios chinos a Inglaterra. Por eso ese maravilloso inglés que maneja María, que es extraordinario. Al terminar el magíster, su plan era irse a China. Tenía todo listo para ir al lugar más famoso en este último tiempo. Adivinen dónde, a Wuhan. Pero las circunstancias no se lo permitieron y volvió a Chile, donde fue directora del Instituto Confucio de la Universidad Católica. De vuelta en Santiago, hizo clases de pregrado en distintas universidades. Muchos de sus estudiantes han seguido estudiando y trabajando sobre China. Por algo será, ¿no? No me cabe ninguna duda. Es una ferviente creyente en la colaboración y el trabajo en equipo. Y en eso doy fe que eso es así. También, además del trabajo en equipo, en la interdisciplina, y tiene fe ciega en sus estudiantes. No me cabe duda tampoco. En el Instituto Confucio UC estuvo hasta el año 2013, tiempo de los cuales nos tocó compartir en tantas ocasiones, en China, en Chile, en tantos aeropuertos y más. En 2013 se fue a hacer un doctorado de estudios culturales a Manchester, estudiando el imaginario de China en la literatura latinoamericana. Después de casi 6 años volvió a Chile con el doctorado listo y 2 hijas, y seguir desarrollando sus intereses y pasiones por la relación entre Chile y China, y por supuesto entre China y América Latina. Este año ha coeditado junto a Amelia Saiz López el libro Narrativas del Chino en las Américas y la Península Ibérica, en Ediciones Bellaterra en Barcelona. Interesada en dialogar con los distintos públicos, ha analizado desde las representaciones de las mujeres chinas a la diplomacia cultural china. Hoy es académica en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, donde enseña Historia Mundial Contemporánea e Historia de China. Feliz de estar de vuelta a las aulas, aunque sean virtuales. Es miembro del Centro de Estudios Asiáticos de la UC y amiga de quienes hoy la invitamos a presentar. Siempre está corriendo, pero a nosotros le agradecemos que no nos haya dicho que no. Imposible decirnos que no después de tantos años. María, realmente es un agrado tenerte con nosotros, el micrófono abierto, encantados a escucharte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es imposible decirles que no, y ustedes saben que no les puedo decir que no. Así que quería agradecer la invitación a Lili, a Carolina, a Roberto, mencionarlo también, cómo no. ¿Cómo no? Sí, a Andrea y a Sun Mingyang también, ¿verdad? Con la que trabajamos mucho, así que muchas gracias y
digamos, en los Confucios me siento en casa después de tantos años trabajando juntos. Así que no puedo no aceptar la invitación. Al final de la presentación te vamos a contar qué amigos nos están escuchando de otros países, aparte a ver, de ¿quiénes están? de todos los lugares en Chile. Agradecer a todos los que están escuchando, porque son tiempos muy complejos, donde yo sé que no hay tanto tiempo, las circunstancias son adversas, así que también muchas gracias por la paciencia y por escucharme. Espero que sea entretenido, que valga la pena, y ojalá, digamos, les surjan muchas preguntas, si no ahora, para el futuro. Entonces voy a compartir pantalla, que obviamente a mí también me está funcionando mal justo ahora internet, pero veamos si funciona bien. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? ¿La pantalla? Súper bien, se ve perfecto. Bueno, agradecer antes que nada, digamos, la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, que Lilian me reciba, para mí es un honor. Y Carolina, nos conocemos de vidas anteriores también, son muchos años juntas. Y hablar de algo que me interesa mucho, que es sobre la relación entre China y América Latina, y específicamente sobre los viajeros a la República Popular China después del establecimiento de la República Popular China en 1949. En una conferencia de la paz en Asia, en la conferencia de paz del Asia-Pacífico, que se celebró en Pekín en 1952, la delegación chilena decía que el Océano Pacífico está comenzando a ser un puente que une a las personas de ambas costas. Casi 70 años después, vemos que el intercambio económico, político y cultural entre Chile y China ha aumentado notablemente, sí, ese es un adjetivo que incluso se queda corto, y que aunque se han desarrollado mucho, todavía faltan mayores estudios que analicen esta relación desde una perspectiva cultural, tanto para el caso latinoamericano como chileno, y hay notables excepciones, como lo que ha hecho Matthew Rothwell, José Miguel Vidal, Mónica Ahumada, y varios otros textos por ahí, digamos, pero menciono algunos destacados. Y por eso queda mucho por hacer, y desde esa perspectiva mi objetivo es hacer un pequeño aporte, pero pensando en abrir un tema y pensar que tal vez ustedes mismos pueden colaborar con esto, ya van a ver por qué. Muchos de los viajeros que fueron a China en este periodo publicaron testimonios de viajes, poesía, y mi objetivo hoy día es reflexionar en torno a las experiencias de viaje y los múltiples espacios desde los cuales podemos reconstruir esa historia de los primeros años entre Chile y la República Popular China. Una historia que yo le llamo una historia pendiente, que queda por hacer. Esta historia, desde 1949 en adelante, no se construye sobre un vacío. Para entonces existía una larga trayectoria de Chile con China, fuertemente marcada por la población de origen chino en el norte del país, y había conocimiento en América Latina a través de la historia que se remonta al Galeón de Manila, tanto con experiencias comerciales como el Galeón de Manila, como también las experiencias trágicas del tráfico de trabajadores chinos a las Américas. Los vestigios de estas historias están en múltiples espacios, están en múltiples elementos y objetos, y por eso traigo aquí como ejemplo estos abanicos chinos datados del siglo XIX, que son parte de la colección del Museo Histórico Nacional de Chile. Así como el trabajo del historiador es reconstruir historias buscando pistas, son múltiples e infinitos los lugares donde hacerlo. Por eso hoy día quiero centrarme en dos aspectos. Por un lado en los viajeros, sus experiencias de viaje y sus objetos, y por otro lado los espacios donde encontramos los registros de estos viajes. Y por eso partí con estos abanicos. Desde su establecimiento en octubre de 1949 y desde las primeras décadas, China aplicó hacia América Latina, y hacia distintos lugares del mundo, pero América Latina incluido, una diplomacia no gubernamental que buscaba el desarrollo de lazos amistosos, de intercambio culturales, poco a poco orientándose hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas. La República Popular China era un proyecto en desarrollo,
se estaba estableciendo un régimen que tenía que hacerse cargo de un extenso territorio con todas las complejidades y dificultades que eso traía consigo. Y uno de esos desafíos era su rol a nivel internacional, así como la proyección y legitimidad en el contexto internacional. Entonces, en el contexto de Guerra Fría, el aspecto cultural fue una parte integral de los procesos de intercambio, facilitando en ocasiones los encuentros entre distintas facciones, grupos o bloques. A pesar del alto volumen de intercambio de viajeros y circulación de ideas entre China y América Latina durante este periodo, los protagonistas y cómo se desarrollaron estos casos continúa siendo un tema poco estudiado, aunque como mencioné al principio hay notables excepciones. Internacionalmente, y por el contexto de Guerra Fría, la República Popular China se vio relativamente aislada de parte del escenario internacional, lo que complicaba el conocimiento para esa parte del mundo sobre China. Una de las maneras por medio de las cuales se tenía conocimiento era a través de reporteros en China. Como menciona la hija del periodista con pasaporte británico William Stevenson, eran limitados los periodistas del mundo occidental que tenían acceso a China en los años 50. Stevenson estuvo 2 meses en China en 1954 y tuvo la oportunidad de conocer a Mao Zedong, a Zhou Enlai, además de entrevistarse con trabajadores, actores, editores de diarios y visitando varias ciudades a lo largo y ancho del país. Acá vemos un ejemplo, uno de los artículos publicados por William Stevenson. Como pueden notar, el énfasis acá del comunismo revolucionario chino está fuertemente asociado a lo político. Entonces se habla de la China roja para referirse a la República Popular China. Otros extranjeros que vivían en China en ese momento, que también era una manera de tener acceso a conocimiento sobre China, eran académicos o personas que iban a trabajar a China. En este caso, vemos una fotografía del sinólogo australiano Colin McGrath con su hijo Stephen, que fue el primer australiano nacido en la República Popular China. Colin y Alice McGrath, él y su esposa, enseñaron inglés en Pekín entre el año 64 y el 66, trabajando en el Beijing Foreign Languages Institute, que hoy es el Beijing Foreign Languages University. Voy a volver a este tipo de, voy a volver a esta idea, así que espérenme un segundo. Entonces, en este contexto de Guerra Fría, era limitada la información que se tenía sobre China, y esto se buscaba ser sorteado por periodistas, como hemos visto, pero también por la misma República Popular China, que desarrolló un proyecto de diplomacia cultural. A través de la promoción en la formación de institutos de cooperación, distribución de material impreso, también contacto con partidos comunistas, entre otros, China desarrolló un programa en el cual protagonistas importantes fueron los viajeros invitados a China. Aquí vemos una fotografía del mexicano Vicente Lombardo Toledano, quien en 1950, muy temprano, publicó su libro Diario de un viaje a la China Nueva. Y les dejo acá la referencia donde está esta fotografía, y la referencia al texto de Matthew Rothwell, que se centra en el aspecto revolucionario del intercambio, pero que es especialmente interesante para entender y conocer la historia de los viajeros latinoamericanos a China durante ese periodo. Stevenson, el periodista que veíamos, es un tipo de visitante a la República Popular China. Lombardo Toledano es otro tipo de visitante. Tienen objetivos distintos en su visita. Y dentro de este grupo, entonces vemos que hay un enorme grupo de personas que fueron invitados por el gobierno chino, tanto para viajes breves por algunas semanas, como otros para quedarse a trabajar como traductores, muchos de ellos en las ediciones de lenguas extranjeras. En este video, que yo, si alguien está interesado, les puedo prestar el link, es un video muy cortito, vemos a Zhou Enlai en el aeropuerto en Pekín, recibiendo a un número de visitantes extranjeros que van a celebrar el aniversario número 20 de la República Popular China. Por eso se ven aquí las banderas de estos distintos países. Muchos de estos viajeros escribieron libros de viaje, incluyendo también poesía y novelas. Los formatos a través del cual van a dar a conocer sus viajes son distintos. Y también, por ejemplo, charlas. O sea, algunas de ellas tenemos acceso a través de la fuente misma, de los documentos mismos, como un libro, por ejemplo, o una colección de poesías,
en otros casos tenemos acceso a discurso, en otros casos tenemos referencia a la existencia de discurso. Entonces uno está constantemente buscando las pistas para reconstruir estas historias. La diplomacia cultural, como muchas veces es descrita, como una campaña para atraer mentes y corazones a la causa revolucionaria a través de la utilización de medios no oficiales para el desarrollo de vínculos entre países. Según fuentes oficiales chinas del periodo, para fines de 1959, un poquitito más de 27.000 personas habían visitado el país asiático. En este contexto, miles de viajeros latinoamericanos habrían ido a China respondiendo a invitaciones del gobierno chino. Entonces, por un lado está un objetivo tal vez revolucionario, pero también en este atraer mentes y corazones se busca también promover el conocimiento sobre China y en el largo plazo, tal vez, y con éxito en el caso chileno, alcanzar el reconocimiento diplomático. Antes de 1970, Latinoamérica se podría decir que tenía baja prioridad en el proceso de estrategia internacional de China, pero esto no implicó que China abandonara América Latina, porque era un lugar que ha sido llamado como un lugar donde China tenía todo que ganar y nada que perder. Y aquí vemos un afiche del año 1964, donde se menciona la amistad revolucionaria, y se observa a visitantes de Asia, África y América Latina visitando el Museo del Ejército Revolucionario. Muchos de los que iban a China eran parte de un viaje modelo, si le podemos llamar así. La mayoría de estos textos presentan descripciones que son coincidentes entre ellos. Algunos se enfocan en aspectos religiosos, políticos, en aspectos de una cultura milenaria que se mantienen tras los cambios revolucionarios, o el rol de la mujer. Son temas que vemos repetidos en varios textos. Probablemente todos los viajes eran muy similares, con algunas excepciones. Un viaje estándar, o modelo, como le llamo, incluía estadías en hoteles, visitas a Beijing y Shanghái, a alguna ciudad industrial donde se visitaban fábricas, o a un poblado más pequeño, algunas obras de teatro, museos, y entrevistas con personeros de gobierno de distintos niveles. Los tipos de lugares que visitaban eran la Gran Muralla, la Plaza Tiananmen, el Palacio de Verano, Hangzhou, algunas escuelas también. Y en ese contexto se distinguen tres tipos de visitantes. Por un lado, los expertos, que son en muchas ocasiones traductores o profesores que se quedan a trabajar, como Colin McGrath, por ejemplo, por 1 o 2 años. Por otro lado, estudiantes, gente que venía a estudiar a China, que están enrolados en la universidad, y otros que se les han llamado los camaradas, que estaban alineados ideológicamente, a pesar de que en ese grupo también podríamos incluir a viajeros que tal vez no estaban tan alineados ideológicamente, pero que sí tenían interés en conocer el proceso revolucionario chino. Acá vemos dos fotografías. En la fotografía de arriba vemos a Agné Varda, y voy a volver a ella hacia el final de mi presentación. Ella visita China en 1957 como parte de una delegación francesa, y en la fotografía de abajo vemos la delegación dirigida, que encabezaba Carmen Lazo, parlamentaria chilena, en una visita en Shanghái, y voy a volver a este viaje en un ratito más nuevamente. En 1969, Bill Ratliff estimó que alrededor de 1.500 latinoamericanos habían visitado China entre el 49 y el 60. O sea, habíamos hablado de alrededor de 27.000 para extranjeros en total para fines de los 50, de los cuales, si agregamos la década del 50, alrededor de 1.500 latinoamericanos, que no es un número bajo. Acá les muestro algunos ejemplos, digamos, de los libros que se publicaban, y también de algunos visitantes bastante conocidos. Los autores no necesariamente se inclinaban por el maoísmo, aunque muchos sí, y la mayoría de estos autores no colaboró directamente con la transferencia del maoísmo a su país de origen, o más bien no está necesariamente amarrado el uno con lo otro. Hasta donde yo tengo registro, existen al menos 150, y yo me atrevería a decir que tal vez es el doble, de textos publicados en este periodo en América Latina hispanohablante sobre viajes a China.
Muchos de estos textos tratan sobre temas chinos, pero además, en términos estéticos, utilizan como una estética tradicional china y motivos chinos en las portadas. Y aquí quisiera como agregar una nota al pie de página, tal vez, que lo que es interesante al leer estos textos es el aspecto transnacional de los testimonios, porque muchos de los textos del viaje a China, vemos que los viajeros chilenos, peruanos, argentinos, mexicanos, se leían entre ellos, a veces se citan y a veces incluso viajan juntos. Lo que no significa que en sus textos digan que están viajando con otros, pero podemos reconocer a veces algunas características que nos permiten ver que están haciendo referencia al mismo viaje, aunque eso no aparezca en el texto mismo. Entonces, enfatizar que hay muchas pistas que estos textos nos van dando sobre la relación durante el periodo y también sobre otros viajeros. Un ejemplo de los autores, el caso argentino y de las publicaciones en Argentina, donde encontramos a destacadas figuras en el intercambio entre Argentina y China, como por ejemplo Bernardo Cordon, que publicó varios textos. Y también nos indica los vínculos transnacionales, porque, por ejemplo, como vemos acá en esta cita acá abajo, que no sé si ustedes ven mi mouse, pero acá Cordon dirigía una revista que publica un texto traducido de Jean-Paul Sartre sobre la experiencia de China. Entonces, hay varias ideas que están circulando y que nos hablan de las redes de circulación de ideas en este periodo. Para el caso chileno, son múltiples los autores y son múltiples las figuras que viajan, algunos dejando textos, otros no. Y eso es interesante, y en eso me quiero detener un poco hoy día en la reflexión, en cómo podemos aprender sobre estas distintas personas que viajan, cuando a veces solamente vemos que su nombre sale mencionado o cómo encontrarlo, y además enfatizar los espacios y los múltiples espacios donde podemos encontrar esta información. Entonces, como parte de la diplomacia cultural, nos encontramos con las invitaciones a viajeros chilenos a China. En un contexto de Guerra Fría, donde es difícil tener conocimiento, un viaje a China era también especialmente interesante. Se abría un mundo del cual se leía, pero del cual no se tenía acceso directo. Y en este contexto, muchos al volver publican sus experiencias de viaje. Son una fuente privilegiada para aprender sobre la China de la época y también para aprender sobre cómo veían los chilenos a China. Los textos son información de primera fuente sobre el proceso revolucionario y nos presentan información sobre los autores mismos. Aquí uno podría obviar, tal vez por una razón metodológica, las diferencias, pero vemos que van contribuyendo a un discurso que es propio sobre la visión de China. Nos presentan sus propias impresiones de China y tienen algunas diferencias entre ellos también. En algunos casos, China, como modelo revolucionario, es un ejemplo posible a seguir. Otro como modelo económico. Otro se enfatiza en el desarrollo del bienestar social. Entonces, aparece como el modelo revolucionario chino, aparece algo interesante a lo que mirar pensando en los procesos locales en Chile. Y en ese sentido, este es un trabajo en continuo desarrollo, con distintas fuentes, con distintos espacios. Y así como el trabajo del historiador es reconstruir historias, buscando pistas, las pistas son múltiples y están en infinitos lugares. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, las fuentes de estos documentos son todos en Memoria Chilena. Memoria Chilena ha hecho un trabajo enorme de digitalización de documentos y de textos, que hay que estar continuamente buscando porque continuamente están subiendo información, y es ahí donde, si ustedes quieren leer cualquiera de estos documentos, se meten a la página de Memoria Chilena y los pueden leer, los pueden acceder porque están digitalizados completos. En el caso de Chile a China, vemos las crónicas de un periodista chileno que viaja hasta China, y en el caso de Los Ojos de Bambú, otro ejemplo que traje acá, es Mercedes Valdivieso, una escritora chilena, que vive en China junto a su marido por un tiempo y escribe una novela sobre su experiencia en China, bastante autobiográfica de su experiencia allá, podemos especular eso, pero usar como ejemplo acá dos cosas. Entonces, uno, el tipo de formato, el tipo de elemento que estamos viendo, de fuente, y al mismo tiempo pensar dónde estamos encontrando estas historias que está en desarrollo, que es un proceso en construcción.
los acercamientos entre la nueva China, la República Popular China, y nuestro país fueron aumentando rápidamente, y ya en 1951 Pablo Neruda viaja a Pekín y asiste a la ceremonia del Día Nacional de la República Popular China. Y en 1952 el pintor José Venturelli, aquí vemos en la fotografía, realizó diversos intercambios con artistas locales, y él después se quedó viviendo muchos años, a fines de los años 50, y sí, la experta en Chile sobre José Venturelli es Mónica Ahumada, que lo ha estudiado muchísimo, y también el texto de Matthew Rothwell, que hace uso de otros archivos, y es muy interesante la figura de Venturelli para el intercambio entre China y Chile. El 1 de octubre de 1952 se fundó el Instituto Chileno-Chino de Cultura, que además de ser el primero de América Latina, va a contar con célebres dirigentes locales, Neruda, Venturelli, Salvador Allende, cuando era senador, Luis Durán, Clodomiro Almeida, o sea, figuras muy importantes además de la izquierda chilena, y va a jugar un rol clave como ente representativo de la República Popular China, cuando la República Popular China no tenía representación oficial en el país. Y esto va también acompañado con intercambio económico. Entonces nosotros sabemos que el ministro del Interior, digamos, o sea, o más bien, a fines de la década del 50, para no entrar en detalles, vamos a ver que hay contratos económicos buscando la colaboración económica futura. Entonces aquí traigo como ejemplo una exposición que organizó el Museo de Arte Popular con el apoyo del Instituto Chileno-Chino de Cultura en octubre de 1960. Va a ser una institución fundamental, y yo además le tengo gran cariño al Instituto Chileno-Chino de Cultura porque es donde yo empecé a estudiar chino, que no he continuado de manera ordenada, definitivamente, pero yo me acuerdo ir al instituto cuando quedaba en la Alameda con la Norte Sur. Y a lo largo de su existencia, el instituto gestionó una serie de actividades de exposiciones, incluyendo esta de 1960, y si ustedes se meten a Memoria Chilena, pueden ver el catálogo de los objetos que estuvieron en esta exposición. Otro de los espacios donde podemos encontrar vestigios de estos viajes es en las cinetecas, en las colecciones de cine. Entonces, la Cineteca de la Universidad de Chile, por ejemplo, ha facilitado a través de un archivo alemán, tenemos el registro de este video, que es Pablo Neruda en su visita a China. Vemos que él visita la tumba de Lu Xun, y en este viaje él va a ser recibido por Ai Ching, que luego va a venir a Chile para el cumpleaños de Pablo Neruda, el cumpleaños 50. Entonces lo que vemos acá es un pantallazo de este video cortito que está disponible online, y en el cual podemos ver con quién viaja Neruda, tal vez no el viaje completo, pero sí algunas pistas sobre su experiencia allá, ya que en sus memorias es bastante limitado lo que él incluye. Entonces, yo les mencionaba que Ai Ching recibió a Pablo Neruda en China, y Pablo Neruda, a su vez, invitó a Ai Ching a la celebración de sus 50 años de vida en el año 1954, y se quedó un mes en Chile junto a el poeta Xiao, y también un intérprete y el viceministro del Departamento Internacional. Hay un artículo muy bueno de Yu Jin-yu, que yo dejo acá el registro también si alguien está interesado en leerlo, y ahí ella menciona como en el diario de viaje, la misión también buscaba abrir conexiones en China. Venían al cumpleaños de Neruda, pero había intereses en abrir conexiones en América Latina, aprovechando la influencia social y cultural de Neruda. Estamos todavía en la primera mitad de los 50. Entonces, con la participación de distintos intelectuales, digamos, Ai Ching habla en su diario de viaje, muy interesante la hipótesis que hace Yu Jin-yu, y aquí yo les dejo un par de dibujos que hace Ai Ching en su diario, retratando la casa de Isla Negra de Pablo Neruda, que son imágenes que en Chile al menos son comúnmente conocidas.
Otra de las visitantes que publicó libros sobre China fue la profesora, feminista y pensadora, pero parto con su definición de profesora, del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, Olga Poblete Espinosa. Ella escribió el libro Hablemos de China Nueva, y tiene varios textos, o sea, tiene 2 textos sobre China que son especialmente interesantes, sin hablar mucho de los textos de ella, quisiera referirme a dónde he encontrado estas imágenes, digamos, de ella, porque la imagen que ustedes ven acá, esta es una imagen que está en la página web del Club Andino, que ella es una de las fundadoras del Club Andino, y en uno de los artículos sobre los orígenes del Club Andino, sobre Olga Poblete, aparece esta fotografía donde se indica que es ella en China. Una fotografía que yo me imagino que está en el archivo familiar. Y buscando información para presentar para esta presentación, me puse a buscar en YouTube, donde aparecen muchos documentos, y me llegó una notificación de la Biblioteca de la Universidad Católica, a la cual estoy suscrita, y me aparece que están subiendo los registros del archivo El Tit Rosenfeld, y ahí aparece una entrevista a Olga Poblete, que me pareció muy interesante escuchar. No hace referencia de su experiencia en China, pero esta es la segunda parte de una entrevista, así que estoy esperando que suban la primera parte. Esto fue, digamos, esta última semana, fue un poco como una coincidencia que esto sucediera, y fue especialmente interesante que fuese tan rápido. Aquí también, en la página web de Efraín Barquero, otra persona que viaja a China, esta vez en el año 62, y con motivo de una invitación de José Venturelli, Efraín Barquero va a hacer clases de español en China. Y esta fotografía de su experiencia en China está en su archivo personal. Y esta fotografía, que son 2 fotografías de Mercedes Valdivieso, ¿se acuerdan que yo mencioné que había escrito Ojos de Bambú al volver? Son las fotografías de una entrevista que le hace Sergio Pitol sobre su experiencia en China, y que son fotografías que además son bastante parecidas a las que uno ve, digamos, de turistas hasta el día de hoy en China. Pero lo interesante acá es que esto también está en el archivo de la escritora. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que la prensa, no solamente, digamos, o sea, la prensa se transforma en otra fuente importante de conocimiento, en este caso en Zigzag. Otros de los viajeros fueron Tomás Lagos, que fue en el año 1962, que también escribe sobre artesanía china y también queda muy impresionado. Y otra figura importante es Pablo de Roca, que va en 1964. José Miguel Vidal lo ha estudiado en profundidad. Y de Roca va a ser una figura con un alto compromiso político, como podemos ver acá en la publicación Multitud, de la cual él participa, y vemos acá interés y alineación ideológica con el régimen maoísta, pero eso no significa que todo fuese así necesariamente. Otro de los viajes interesantes es el de Carmen Lazo, que viaja en el año 1966, encabezando una delegación de 8 mujeres que va a visitar China a fines de marzo de ese año. Entonces, en sus memorias ella habla de los lugares que visita, y ella también menciona que uno de los lugares más interesantes de mi vida fue una invitación que recibí para viajar a China. Yo era muy amiga de los chinos de su embajada en nuestro país, pues presidía el Instituto Cultural de ese país en Chile. Y esta fotografía es especialmente interesante porque me encontré con ella leyendo un libro sobre Shanghái, y estas fotografías están en el archivo de Shanghái. Entonces hay muchos lugares que todavía nos quedan por revisar para poder reconstruir la historia de los viajeros chilenos en China, incluyendo los archivos en China y también archivos en distintos lugares del mundo donde existen estos vestigios. Aquí también otra fotografía, que este está disponible en el libro De los Andes a la Gran Muralla, que es un extraordinario trabajo hecho por la Biblioteca del Congreso y liderado por Sofía Calvo, donde vemos una fotografía con ocasión de la visita de Clodomiro Almeida a China, donde se reúnen con Zhou Enlai, y vemos al embajador de Chile en ese momento, y también a una persona que ha hecho mucho por la relación entre Chile y China, el ex embajador Fernando Reyes Mata, acá en la segunda fila.
Y volviendo a estos lugares donde uno encuentra las pistas, a veces no necesariamente son los mismos viajeros los que nos dan pistas, o sí, a veces son sus cartas a otras personas. Como en este caso, vemos una carta de María Canepa a Gabriela Mistral, fechada en Pekín en 1952. En este caso, también vemos otra carta de Jerko Moretich a Gonzalo Drago, donde también la escribe desde Pekín en enero de 1961. Y así uno comienza a reconstruir esta historia. Acá vemos una carta de Olga Poblete a Gabriela Mistral. Aquí Fernando Santibán, en un texto donde él estaría presentando sobre China, sus impresiones sobre China, en los 50, no tengo la fecha exacta. Acá, otra carta cortita de Juan Emilio Pacul, donde cuenta que viene llegando de una gira por China. Ahí también destacado. Y finalmente mencionar y hacer un llamado a quienes tienen archivos privados, colecciones privadas, a estar atentos a todas estas pistas que aparecen. Hay muchos archivos que todavía no han sido digitalizados o que están siendo digitalizados. Acá vemos una fotografía de personas extranjeras en China que no han sido identificadas uno a uno. Acá una colección de arte chino de los años 50, que es una colección privada, que ahora está digitalizada online, pero que incluye también dentro de esa misma colección un cuadro de José Venturelli, este pintor que yo les había mencionado antes, que hasta donde yo sé, y el dueño de la obra también, no está inventariado en ningún catálogo de José Venturelli. Y finalmente, quisiera terminar de hacer esta relación sobre las colecciones privadas, el caso de nuestra propia Carolina Bravo del Campo, ¿verdad?, que trabaja en el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, cuyo abuelo, Juan Martínez Camps, fue el presidente del Instituto Chileno-Chino de Cultura. Si yo no conociese a Carolina, no habría tenido acceso a esta fotografía. Entonces quiero enfatizar la importancia de las pistas en los distintos lugares para reconstruir la historia. Es en rojo acá, donde vemos al abuelo de Carolina, y aquí vemos que en esta misma delegación está el político chileno Raúl Juliet. Finalmente mencionar, ya para ir cerrando, cómo estos intercambios, estos encuentros entre distintas personas contribuyó al establecimiento de relaciones diplomáticas. Y mencionar que también uno puede encontrar estas fuentes en las redes sociales. Para mí son tesoros, digamos, y son tesoros para los historiadores. Esta es una fotografía que está disponible en el Facebook del mismo Instituto Chileno-Chino de Cultura, que publicó esta fotografía en el año 2012, y es una fotografía de una delegación del Instituto Chileno-Chino de Cultura en 1954, cuando Allende visita Pekín. ¿Y por qué menciono Allende? Porque una vez electo Allende, se cumple este deseo, digamos, de hace muchos años del Instituto Chileno-Chino de Cultura, de establecer relaciones diplomáticas. Y por eso el 15 de diciembre de 1970, en París, se firma el Tratado de Relaciones Diplomáticas entre ambos países, y con el establecimiento de relaciones diplomáticas formales vemos a nuevos grupos presentes en China, incluyendo a los mismos diplomáticos. Aquí vemos una fotografía del primer embajador en China, el Premio Nacional de Literatura Armando Uribe, presentando sus cartas credenciales. Gonzalo Rojas también fue consejero cultural en China entre 1970 y 1972. También todo esto disponible en el archivo digital de la Biblioteca Nacional. También aquí Gonzalo Rojas en China con Zhou Enlai. Y ya para terminar, quisiera simplemente traer digamos, he buscado introducir un tema, tal vez sin entrar en demasiados detalles sobre las diferencias entre los distintos viajes, o haber presentado tal vez un listado de los viajeros que están en desarrollo, pero sí creo que la incorporación de nuevos elementos y de nuevas fuentes complejizan y enriquecen las historias, específicamente esta, iluminando aspectos que son aún desconocidos de la historia entre Chile y China, entre China y América Latina, donde son hombres y mujeres los protagonistas.
y donde los que están estudiando en China hoy día también son los protagonistas, y por eso quisiera terminar con esta cita de Agnès Varda, ¿verdad? Habíamos visto su fotografía cuando viajó en 1957, y ella reflexiona en el año 2012, cuando va a hacer una exposición de sus fotografías de 1957 a China, y la cita es un poquitito más larga, pero yo quisiera enfatizar en la última parte, que creo que además nos habla mucho a nuestro presente. En nuestro mundo caótico, lleno de desastres, odio y sufrimiento, me ayuda al creer que el intercambio cultural es bueno para todos. El arte es un viento que debemos sentir soplar. Entonces yo insistiría en esta misma idea de Agnès Varda, donde el intercambio cultural es bueno para todos. Con eso, muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Sebastián Sosa, que me ayudó, y agradecer, antes de responder preguntas, a Lilian, a Carolina, que han hecho esta invitación posible. María, súper bien, fantástico, sabes que estamos realmente maravillados, he visto varios comentarios y la verdad que no siempre uno tiene el privilegio de ver esta investigación pura y en donde tú además das una tremenda señal de que queda mucho por investigar, que hay mucho material, que hay un nicho ahí no menor para los investigadores que puedan seguir armando esta historia, y qué más, y qué mejor que en un año tan importante en donde se cumple el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y China. Es un año súper importante en donde cada vez es más trascendental conocer de los chinos, saber de ellos, cada vez están llegando más a Chile los chinos, están comprando las empresas, tú sabes, no lo hemos comentado, pero ahora último también nos han pedido cursos de ceremonial y protocolos chinos para conocerlos un poco más. Entonces fue fantástica la forma en que terminaste esta tremenda exposición, esta tremenda investigación, dándole la importancia de este intercambio cultural, de poder conocernos, de poder llevar a las relaciones, sobre todo en estos años caóticos, y en donde la gente cada vez se pone un poco más racista, se pone un poco más malulilla en cuanto al otro, o sea, siempre fijándose muchas veces en el otro de una forma un poco agresiva, más que esta cosa mancomunada y esta cosa de unión. Así que súper agradecidos y bueno, contarte que te han mandado muchos cariños de... Perdimos a la Lili. Me quedé sin saber quién mandaba los cariños. Ahí de Dalcahue. Ahí de Dalcahue. Sí. Eso alcancé a escuchar. Sí, ¿no me escuchaste lo anterior? Decía que Córdoba, Plata, Cuba, Uruguay, por los que alcancé a ver. Y de parte de Chile. Sí. Y bueno, y felicitar también a todos quienes están en investigación, Memoria Chilena, a Mónica Omar, cómo no decirlo, a Sofía Calvo y a tantas personas que están día a día preocupados de esta investigación y conocer un poquito más de dónde comienzan las relaciones, quienes comenzaron con esto. De hecho, en noviembre también la nieta de José Venturelli va a hacer una exposición con la embajada, así que vamos a estar bien atentos a estar transmitiendo estas actividades culturales en donde tú resaltaste específicamente este intercambio cultural. María, ¿me permite entonces que comencemos con una pequeñita ronda de preguntas? Porque hay harta curiosidad, entonces voy a empezar a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, Aldo nos dice, me imagino que los marinos mercantes o tripulantes de los barcos visitaban los puertos chinos antes de los años 50. Dice, ¿se sabe de aquello? Dice, ya que en la casa de los abuelos de muchos de nosotros había porcelana china que seguramente llegaba por vía marítima. Sí. ¿Qué nos podrías contar de eso? Sí, esa es una muy buena pregunta y observación, y muchas veces me pasa que alguien me dice, en la casa mía había porcelana china. Que yo hoy día no me detuve mucho en eso, digamos, pero desde el galeón de Manila, desde el siglo XVI, va a haber un intercambio con Asia entre la ruta de México y Filipinas con China, digamos. O sea, Filipinas se va a transformar, que es un espacio español, ¿verdad? Se transforma en un espacio de intercambio, y hay varios estudios sobre eso donde se muestra como Chile era parte de ese mercado, un espacio secundario, pero parte de ese mercado. Eso por un lado. Y después, con la llegada de los trabajadores chinos a Perú, y después con la incorporación de territorio
peruano a Chile y la presencia de migración china en esos lugares, digamos, que significa que pasan a ser parte de Chile, y que muchas veces van a nacionalizarse chilenos, entonces los perdemos como chinos, digamos, porque no los podemos identificar como chinos, pero que tienen un antepasado chino y una herencia china muy fuerte. Entonces también ahí hay una comunidad china que es parte de esta historia. Y en términos del intercambio comercial, efectivamente va a haber intercambio comercial y Chile va a tener interés de tener intercambio comercial directo ya desde fines del siglo XIX, y va a tener a un representante británico, que es una figura muy interesante porque se ha estudiado bastante en los últimos años, entonces ha aparecido nueva información en las últimas décadas sobre cómo Chile tiene interés en abrir relaciones comerciales con China, y digamos, ese intercambio comercial que significaría porcelana china en las casas de cada uno de nosotros en la primera mitad del siglo XX, sería parte de ese mismo intercambio entre ambos, porque vamos a tener mucha presencia de empresas chinas dirigidas por China, personas chinas en Chile, muchas de ellas con contactos transnacionales, algo que yo he estudiado con Patricia Palma, que es otra persona que es experta, digamos, sobre todo sobre la migración china en Chile a principios del siglo XX. No sé si respondo o no a la pregunta, pero creo que por ahí va la cosa. Encantada de seguir hablando de eso. Sí se responde, absolutamente, para dar algún significado a esa porcelana y algunos elementos chinos que aparecen en las casas, y no se tiene mayor explicación por qué. Antes de continuar con la segunda pregunta, quiero mandarte unas felicitaciones que manda José Luis Parra, el nuevo director del Hola, José Luis. de la Universidad Católica, a quien también le mandamos un cariñoso saludo, te manda muchas felicitaciones por la presentación. Gracias. Bueno, Aníbal también nos pregunta, ¿qué has podido recaudar como evidencia del intercambio entre China y Chile durante el periodo de la dictadura cívico-militar? Eso es muy interesante, una muy buena pregunta. Después del 73 fue un quiebre muy fuerte en términos del imaginario, porque Chile va a mantener relaciones diplomáticas con China comunista, ¿verdad? Después del 73. Por un lado, digamos, es una historia, digamos, es otra presentación completa que es fascinante, pero se podría resumir, yo creo que en un primer momento es relativamente fría, pero el pragmatismo prima en la relación entre ambos y se van a mantener, van a continuar algunos viajes, pero ya en un distinto tono, digamos, por el tipo de gobierno que tenemos en Chile en ese momento, pero es interesante y es algo en lo que me estoy metiendo, y hay varias pistas todavía por seguir, porque los archivos no han sido necesariamente abiertos de ese periodo. Entonces, estamos todavía buscando archivos. Pero sí hay conocimiento, digamos, y registro de intercambio comercial, de intercambio político, y en el aspecto cultural cambiarían tal vez los protagonistas de los viajes, pero es una relación que se va a mantener, y por eso en Chile este año se cumplen los 50 años de las relaciones diplomáticas, porque el año 73 no se van a romper, sino que se van a mantener y van a continuar hasta el día de hoy, con altos y bajos, digamos, pero es una relación bastante cordial, podríamos decir. Ahí hay varios trabajos que ha hecho Rodrigo, ahora se me olvida su nombre, también sobre su apellido, perdón, sobre ese periodo, pero es algo que se está estudiando bastante, y que hay material y que hay que ir a revisar las fuentes, pero da para otra presentación en sí misma. Había mucho interés en Asia, desde Chile en ese periodo, también sobre las reformas económicas que se van a hacer en Chile, también va a ser interesante, tanto para la Unión Soviética como para China, pero esa ya es otra historia. Qué bueno y qué interesante, María, porque nos da para pensar en ¿por qué no decirlo en un segundo webinar contigo, si es que nos lo permites? y ver qué se puede seguir transmitiendo. Bueno, yo creo que vamos a estar con unas 2 preguntitas más,
si Sí. nos lo permite, porque aquí hay una pregunta bastante interesante que uno dice, en realidad, pues, dice, hoy en día viajar a China demora menos, dice, estamos en 30 horas, más o menos, dice, entonces el acceso cada vez mejor, los precios cada vez son mucho más accesibles, si antes un pasaje a China costaba $3.000, $2.500, hoy se puede conseguir un pasaje por $1.050 inclusive, hay bastante más acceso. Entonces nos preguntan, los primeros viajeros, ¿cuánto se demoraban en este viaje? ¿Cómo llegaban a China? Hay varios, esa es una pregunta muy entretenida, digamos, porque el contexto de Guerra Fría aquí juega un rol, porque muchas veces los viajeros estaban en Rusia la Unión Soviética, y desde la Unión Soviética eran invitados a China. Y en otro momento también sucede, digamos, que independiente de que la relación entre la Unión Soviética y China no fuera tan buena, la ruta se seguía haciendo a través de la Unión Soviética. Yo he encontrado registros así con fuentes de un solo viaje que llegan a través de Hong Kong, que es un grupo de empresarios argentinos. Pero la mayoría de la gente va a viajar a través de la Unión Soviética, primero Europa, después hacen 2 o 3 paradas dentro de la misma Unión Soviética. El lago Baikal figura prominentemente en los recuerdos para finalmente llegar a China. Efectivamente, la experiencia de viaje, de llegar a China después de, o sea, si ahora uno se demora igual 24 horas entre una cosa y otra, por lo menos 24 horas, así, en el fondo, en ese periodo eran varios días, digamos, o sea, eran tal vez menos que una semana, pero eran varios días. Entonces, esa experiencia de viaje también se plasma en la parte emocional de finalmente llegar a China, bajarse del avión y tener un recibimiento, digamos, como optimista, digamos, y acogedor de parte de China, se nota en los textos y eso es algo que se percibe muy fuertemente en los textos, como esa parte emocional de llegar a este mundo que los recibe de manera generosa. Y eso es muy interesante para ese periodo, diría yo. Sí. Y yo quería mencionar un comentario que tú habías hecho sobre el racismo, que es interesante, porque también en esos textos a veces uno encuentra como algunos como aspectos del racismo, pero al mismo tiempo se trata de superar, y eso es algo que yo creo que es un mensaje que de esos mismos viajeros que uno tiene que mantener, y es que cada vez hay más personas chinas en Chile y son nuestros vecinos, no son otros lejanos, son nuestros vecinos, van a las mismas tiendas que nosotros, y son iguales a nosotros, digamos, vienen de China, pero son iguales a nosotros. Entonces, enfatizar en el fondo que el racismo hay que pararlo, digamos, hacia China y es algo con lo cual hay que ser, que es algo que aparece en esos mismos textos y que creo que es un mensaje que tiene que continuar y tal vez ahora con más fuerza porque tenemos más información que nos permite saber que son ficciones, ¿verdad? Absolutamente. Dos cositas de lo que acabas de decir. Una, que claro, es un viaje tan largo que tal vez los chinos por eso son tan afables, son tan cariñosos, son tan rimbombantes cuando te reciben. O sea, yo no he visto en ningún país tanta rimbombancia al recibir un extranjero, algún amigo, sobre todo si es un viejo amigo, con carteles gigantes dando la bienvenida. Tú lo viviste, María, cuando llegabas y tú veías los institutos Confucio con estas pantallas gigantes, con lienzos rojos dando la bienvenida, entonces, y en todo minuto tratando de agasajar al invitado con las mejores comidas. Tú sabes, la gastronomía china es magnífica, entonces, con mucho regalo, cada vez está en disminución por el tema de la corrupción, por supuesto, pero siempre ellos queriendo entregar su cultura, ya sea a través de un regalo o a través de la atención tan exquisita que ellos hacen cuando uno los visita. Y el segundo comentario, que efectivamente, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos el año 2008, llegaban a Chile alrededor de 8.300 extranjeros chinos, turistas chinos. Hoy día las cifras del año pasado se cerraron en más de 36.000. Entonces son muchísimos los que está viniendo. Tú dijiste algo muy importante. Van a terminar siendo nuestros vecinos, nuestros hijos van a compartir con ellos, y hay muchos chinos estudiando en los colegios en Chile, entonces hay que poner ojo en ese racismo que no sirve de nada, solamente destrucción. Y con esta pregunta terminamos. Dice, ¿hasta qué punto estos viajes pueden ser considerados
claves en el proceso de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y la República Popular China en 1970. ¿Y qué pasó después de 1973? Bueno, en cierta forma ya la respondiste un poquito, pero tal vez redondear una última idea como ya para cerrar este webinar. Un poco respondiendo a varias de las preguntas que se han hecho hoy día, yo creo que este grupo de viajeros, el efecto que tienen las relaciones diplomáticas es que contribuye a establecer las relaciones diplomáticas, hay redes de comunicación abiertas, hay canales de comunicación que se han abierto, y en ese sentido enfatizar el rol que tiene cada una de las personas que viaja, que abren nuevos canales de comunicación, en los 50, en los 60 y hoy día también, porque efectivamente hay muchas particularidades de la cultura china que nosotros no conocemos, pero cuando tú describías ahora las bienvenidas chinas, yo me acordaba de Chiloé, tú vas a Chiloé y los banquetes y toda la gente muy acogedora, y al final son comunidades de personas en las que yo confío, digamos, están abiertas a establecer diálogo y comunicación, y creo que es por ahí donde vamos, digamos. China es nuestro casi primer socio comercial, el primer socio comercial, eso no lo podemos negar, pero al mismo tiempo en la experiencia diaria que tenemos nosotros es con personas y es entre personas, entonces promover de alguna manera, pensar en esos viajeros como personas que armaban sus maletas, viajaban, volvían y contaban de sus viajes, igual que tantos que estarán acá escuchando, ¿verdad? Exacto, sobre todo ahora tantos alumnos que están estudiando el idioma y que el día de mañana lo más probable es que terminen siendo nuestros embajadores. O sea, ya muchos alumnos de los institutos Confucio, en este caso el Instituto Confucio Católica, el Instituto Confucio de Santo Tomás, efectivamente muchos ya se fueron a China por becado y se quedaron allá, hicieron vida, hicieron familia, y por tanto nosotros cada vez que también requerimos de algo, nos apoyamos en ello, les pedimos ¿por qué no decirlo? Su consejo en cuanto a la relación, en saber también cómo están viviendo, qué están haciendo, sobre todo esto lo que estamos viviendo en la pandemia. Tuvimos mucho contacto con alumnos que teníamos becado allá, a través de ellos nos enterábamos cómo China tomó todas las precauciones para poder vivir este tema del COVID. Entonces cada vez son ellos finalmente quienes van a terminar siendo nuestros embajadores y nos van a terminar representando. María, súper agradecida de Carola, que también está aquí tras bambalina, y qué mejor aporte que hizo con la foto de su abuelo, tremenda reliquia, tremendo aporte a toda esta investigación. Son muchos los mensajes que nos han llegado de felicitaciones por el trabajo, por la investigación, un trabajo súper meticuloso, fantástica. Así que María, súper agradecida, fue un privilegio haberte tenido con nosotros. Y recordarle a todos quienes nos están escuchando que estos webinars están quedando grabados, que los vamos a mandar a quienes lo soliciten, y también en la siguiente invitación a los alumnos del liceo va a ir la grabación de este webinar. Y por supuesto, con esta actividad comenzamos septiembre, continuamos el próximo martes con polos de desarrollo económico, va a ser un ciclo que va a durar los 4 martes que quedan de septiembre, y después ya continuamos los días viernes con una cartelera cultural no menor, así es que todos cordialmente invitados. María, una vez más, muchísimas gracias, saludos a tu linda familia y felicitaciones por el meticuloso y excelente trabajo que realizaba a diario. Muchísimas gracias, me encantó estar contigo, súper familiar esta presentación. Me siento en casa. Fantástico, esa es la idea. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Respondan la encuesta.